Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos hoy la cuarta y quinta conferencias de esta sexta edición de las Jornadas de Filosofía de Grado y, como no puede ser de otra manera, es obligado comenzar con unos agradecimientos. Quiero dar las gracias a todas las personas presentes hoy aquí y a todos los que nos ven desde sus casas. Quiero dar las gracias a todo el equipo de la Casa de Cultura, especialmente a Gustavo Adolfo Fernández, coordinador de la misma, y Alejandro García Membiela, responsable técnico de la Casa de Cultura. Dar las gracias también a la Fundación Gustavo Bueno y a su presidente, Gustavo Bueno Sánchez, puesto que la Fundación Gustavo Bueno es también coorganizadora de estas jornadas. Y, por supuesto, y como no podía ser de otro modo, quiero dar las gracias a los ponentes de hoy, que han venido desde Talavera de la Reina para participar en estas sextas jornadas de filosofía. Ellos casi no necesitan presentación. Hablo de José Luis Pozo Fajarnés, que ya ha participado en unas jornadas anteriores, y de Luis Carlos Martín Jiménez. Hablarán uno a continuación del otro. Hablará primero José Luis Pozo Fajarnés y a continuación hablará Luis Carlos. Presentaré primero a José Luis y luego, un poco antes de la charla de Luis Carlos, lo presentaré a él. Digo ahora unas palabras de José Luis. José Luis Pozo Fajarnés es licenciado en Filosofía por la UNED y en Antropología Social y Cultural por la UNED también. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Participa en la denominada Escuela de Filosofía de Oviedo, es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y forma parte del Consejo Asesor del Anuario de Filosofía de la Música. Estaba además a punto de publicar un libro sobre filosofía del cine. José Luis hablará ahora en primer lugar y su conferencia versará sobre arte, estética y política, y en ella explorará las relaciones entre arte, estados e imperios. En palabras del propio José Luis, ¿podemos hablar de arte previamente a poder hablar de historia? Y en su seno el arte se ha desarrollado, salvo excepciones como la del Imperio Islámico, pues su religión no permitió sus producciones, sino todo lo contrario. A partir del periodo denominado Romanticismo, las producciones artísticas tendrán una suerte de aura de la que dará a razones una nueva idea, la estética. Pero pese a ese novedoso e idealista modo de expresar lo que son las obras de arte, su dependencia de la Realpolitik sigue incólume, ¿vale? Y sobre todo esto dará ahora buena cuenta José Luis Pozo Fajarnés, a quien paso ya a darle las gracias de nuevo y le paso ya la palabra. Muchas gracias, Rafael, por tu amable presentación. Muchas gracias también por tu invitación nuevamente a participar de estas jornadas, que ya creo que van por las sextas, ¿no? Por lo que comentaste antes. También, bueno, agradecer pues que se puedan realizar, ¿no? Que ya vayan por las sextas a las instituciones que corresponda. Supongo que al Ayuntamiento de Grado, a la Fundación Gustavo Bueno, como has mencionado tú antes también. Bien, el tema de la charla es el que me propuso en su día Rafael Vázquez, quizá por algo que él mismo ha comentado, ¿no? Como últimamente estoy trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con el cine y el cine pues tiene mucho que ver con el arte, pues digo yo que sería por ese motivo, ¿no? Por el que me has vuelto a invitar aquí. Y la verdad es que me has hecho trabajar bastante, porque no es lo mismo hablar de cine que hablar de arte, de estética y coordinarlo con la cuestión de los estados, los imperios. Para apostillar un poco a lo que has leído, que es la carta de presentación, ¿no? Por así decir, de la conferencia, podríamos decir que en el seno de los imperios pues las artes funcionan pues como una forma de intereses, como choque, ¿no? El arte es utilizado por los imperios también para confrontar, porque en el arte hay implícitas ideas, ¿no? Y por poner algún ejemplo, ¿no? Has nombrado el Islam. Si pensamos en lo que ocurría en la España imperial, pues nada tenía que ver el arte que se hacía en la España, he dicho imperial, preimperial, ¿no? El arte que se hacía en Al-Ándalus con el arte que se hacía en España, ¿no? En Al-Ándalus pues teníamos pues una arquitectura que no dejaba de ser muy similar a la de los romanos porque no había habido mucho desarrollo. O teníamos celosías, teníamos arabescos,
y poca cosa más. En las mezquitas no se podía hacer música, en las mezquitas no se podía desarrollar la pintura, en las mezquitas no se podía desarrollar la escultura. Sin embargo, todas estas formas artísticas sí que se desarrollaron en el contexto de la España que estaba enfrentada al Islam. O sea que el arte es otra de los modos de confrontar políticamente, pues, y para que se dé el desarrollo de la historia, ¿no? La historia, según señala nuestro sistema, el materialismo filosófico, si tiene una evolución es precisamente por la dialéctica entre imperios, ¿no? Y el arte es una de las armas, podríamos decir, o herramientas, ¿no?, de esa dialéctica. Bueno, dicho esto, que era para señalar un poco más, ¿no?, lo que había señalado, lo que había dicho Rafael Vázquez al presentarme, vamos a ver cómo empezamos. Bueno, vamos a empezar diciendo que el título, como ya saben, es Arte, Estética y Política. Y yo, en primer lugar, lo que he hecho es tratar de cruzar consigo, con estas tres ideas, cruzarlas con ellas mismas de cara a ordenar un poco el discurso. Si ponemos arte, estética y política en las ordenadas y arte, estética y política en las abscisas, al cruzarlas en la diagonal volveremos a tener lo mismo. Y ese es el hilo conductor que voy a seguir. Pero claro, encima de la diagonal, igual que por debajo, se irán coordinando 2 a 2 estas ideas, vamos a decir, ¿no? Tendremos el par arte-estética, tendremos el par arte-política, tendremos el par estética-política y abajo igual. Y como tampoco voy a hacer un gran desarrollo, me da igual que esté antes el arte que la política, por lo tanto van a ser esas tres dualidades van a estar presentes a lo largo de todo lo que les voy a decir, pero eso sí, ¿no? El discurso va a empezar por el primer extremo de la diagonal para terminar en el último. En el desarrollo irán saliendo estas dualidades, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, hablando de arte, yo quiero partir de un texto que está pululando por las redes, que está extraído de una conversación o una entrevista que hace David Álvaro González a Bueno el año 2000, en el contexto de, yo creo que fueron unos encuentros sobre ciencia, tecnología y sociedad. En esta conversación, que está por ahí por internet, que pueden ustedes acudir a ella, Álvaro González le hace preguntas a Bueno sobre la relación que hay entre el arte y la técnica. Y Bueno contesta de la siguiente manera. Bueno, voy a tratar de seguir un poco el hilo conductor de esa conversación porque es fundamental para lo que yo voy a decir. Bueno dice que no hay ninguna diferencia entre el arte y la técnica, ninguna diferencia. Si hablamos de arte, estamos hablando de técnica, si estamos hablando de técnica, estamos hablando de arte. Porque tanto en el arte como en la técnica, lo que se hace con las manos son rutinas normalizadas. Por ejemplo, él nombra tocar el piano, es una rutina normalizada, igual que resolver integrales. También podríamos añadir, realizar una película. Realizar una película sería ensamblar partes, ¿no? Formas, el trabajo de todos los que entran a elaborar una película, los músicos, los cámaras, los guionistas, ensambla partes, y diseccionar una vaca en una carnicería es también, pero en el sentido contrario, ¿no? Separar las partes también, una y otra son rutinas normalizadas. Esto no implica que sean siempre las mismas, desde luego que no, porque desde luego que cada vez que lleves a cabo una operación surgirán giros diferentes, surgirán variaciones diferentes que el actante tendrá que resolver en cada momento y en cada situación. Desde luego todos ustedes saben que la palabra arte viene del latín ars artis, y lo que hacía con los romanos con esa palabra era traducir directamente el término techné en griego. Colorea todo esto que les acabo de decir señalando una anécdota de Leonardo da Vinci, que es la siguiente, ¿no? Decía Leonardo que el escritor precisa de la pluma como yo de los pinceles. Aquí está Leonardo diciendo lo mismo que Bueno le contestaba a David Álvaro González en esta entrevista. También en esta entrevista dice Bueno que
que en el materialismo filosófico no hay estética. Ya me estoy metiendo con la estética, ¿ves? Ya estamos en la dualidad arte-estética. Que la estética está tanto en las técnicas que se hacen con las manos como en las técnicas que no se hacen con las manos, ¿no? Esta distinción es una distinción muy vieja, que es la del arte liberal y el arte servil, ¿verdad? O como decía Aristóteles, el ágere y el facere, ¿verdad? Que no hay artes artes liberales y artes serviles que se dediquen exclusivamente a generar belleza. No hay tanto unas como otras pueden llegar a conseguir logros estéticos, pueden llegar a conseguir la belleza. Y algo muy importante, que la distinción entre estas dos, esto implica que sea una distinción fantástica. Tanto las artes liberales como las artes mecánicas son técnicas. Bien. Bueno, una cuestión relevante para seguir hablando de la técnica, del arte, antes de introducirme en la nueva idea que sería la estética, es la relación. ¿Qué podemos decir del arte que dice el materialismo filosófico? Del arte, cuando digo arte ahora estoy diciendo también técnica. El materialismo filosófico dice que hay 4 modulaciones en el saber. 4 modulaciones. Un saber que sería un saber de ciencias puras, de ciencias positivas. Un saber que sería de ciencias propositivas, de la lógica, un saber de ciencias humanas y el último saber, que es precisamente el que ahora estamos tratando, ¿no? Un saber técnico, un saber que se hace con las manos, ¿verdad? Y este es el que ahora estamos tratando. Bien. En la cuestión de la ciencia se estructurará también en base a una serie de metodologías que todos ustedes conocen, que nos permiten hacer esta separación en las modulaciones que les he señalado, que son pues las metodologías que Bueno ha denominado metodologías alfa y metodologías beta. Según las metodologías que se vayan utilizando en estas formas de atender al mundo para conocerlo, pues generarán esta distinción que les acabo de señalar. Bien. La cuestión de la verdad es una cuestión, por tanto, bastante importante, ¿no? Porque en estos saberes, pues, uno de los problemas fundamentales a lo largo de todos los tiempos es que estos saberes se han preocupado por la verdad. Y antes de decir lo que dice el materialismo filosófico respecto de la verdad que pueda haber en la técnica, en las artes, vamos a contrastarla con otras teorías previas, ¿no? Concretamente con la de Platón y con la de Aristóteles, el papel de la verdad, bueno, desde luego que los planteamientos de Aristóteles son muy diferentes, también los de Platón, de lo que propone el materialismo filosófico. ¿De dónde deriva el papel de la verdad en ciencia y en arte? En Aristóteles su distinción deriva precisamente de la función que tiene la verdad tanto en uno como en otro, ¿verdad? Hay verdades, dice Aristóteles, que son relativas a las ciencias especulativas. Las ciencias especulativas en el tiempo de Aristóteles pues eran la geometría y la metafísica, no había más, ¿no? Y luego hay otro tipo de verdades muy diferentes a las de las ciencias especulativas, que son las verdades de las ciencias prácticas. Aquí está la distinción que antes les he señalado, ¿no? La distinción entre el ágere y el facere. La práctica poética tendría que ver con eso, con el facere, con lo factible. Mientras que la práctica práctica tendría que ver con lo agible. La práctica poética es la que se puede desarrollar manipulando las cosas, manipulando los objetos naturales, con las manos. Mientras que la práctica práctica, pues es la tarea que ya no sería, pues, de los esclavos, el facere sería pues la técnica de los esclavos, sino la de los amos, por señalar, ¿no? Por marcar la diferencia. Sería una técnica prudencial, la de los discursos que tienen que elaborar, la de la práctica política, ahí estaría el ágere aristotélico. La verdad que puede alcanzar estas ciencias prácticas en Aristóteles no es como la verdad, ya he dicho, de las ciencias especulativas. Las ciencias especulativas siempre alcanzarán una verdad universal. Las ciencias prácticas no siempre, pero sí pueden alcanzar verdades universales. El ejemplo que pone Bueno, que es muy famoso, es que
cuando la poética trata de expresar lo que sea, pues puede llegar a expresar cuestiones universales, no así la historia, que se fijaría solo en cuestiones particulares. La diferencia entre esa universalidad de las ciencias especulativas y la universalidad de la poética es que la universalidad de la poética siempre será práctica, siempre será práctica, no será pura, por así decir, podríamos decir, bueno, especulativa es el término de Aristóteles. El planteamiento de Platón es diferente. El planteamiento de Platón es diferente porque dice que mientras que las ciencias se preocupan siempre de la verdad, las artes pues se preocupan de las apariencias. ¿Qué quiere decir? Que las apariencias son siempre se relacionan siempre con la no verdad. Tampoco es eso. Porque puede ser que en las apariencias, por ejemplo, cuando se pinta un retrato, se dé adecuación entre el modelo y lo pintado, ¿no? Y el cuadro propiamente dicho. Entonces, Platón reconoce que se da un tipo de verdad diferente a la de las ciencias, pero una verdad de adecuación. Pero claro, esto no es lo habitual, porque puede ser que el artista de turno pues no busque la verdad, que busque concretamente engañar. Ejemplo que también es ejemplo de Gustavo Bueno. Cuando los arquitectos del Partenón, por ejemplo, hacen una columna, engañan al que va a ir a ver el Partenón porque la hacen más estrecha por arriba de cara a que al mirar, el que está en la base, ¿no?, de la columna, al ser tan estrecha por arriba, mucho más estrecha que por abajo, le parece mucho más estilizada, entonces consigue un logro estético, ¿verdad? O también poner el ejemplo de Zeuxis y Parrasio, los dos famosos pintores que también no buscaban la verdad, porque Zeuxis consigue engañar a unas moscas que había porque había pintado unas uvas. Y Parrasio consiguió engañar a Zeuxis porque había pintado unas cortinas, le dijo córrelas y resulta que eran unas cortinas pintadas, ¿verdad? Bien, el materialismo filosófico no tiene esta teoría de la verdad, ¿no? Es una teoría, la teoría de la verdad del materialismo filosófico depende de esas modulaciones que hemos señalado antes y podemos decir que respecto de de las ciencias primeras, las que hemos señalado, las ciencias positivas, en tiempos de Aristóteles y Platón solo había geometría, pero ahora hay muchas más ciencias positivas. Está la física, ¿no? Desde el siglo XVII, la biología, bueno, tantas ciencias que son las ciencias que llamamos ciencias puras. Estas ciencias, la verdad a la que pueden llegar, el sistema del materialismo filosófico lo llama identidades sintéticas, ¿de acuerdo? Bueno, pues las técnicas, las artes nunca pueden llegar a ese tipo de verdades, pese a que algunos autores que escriben y que defienden tesis dentro del mismo materialismo filosófico hayan defendido alguna vez que dentro de las artes puede darse ese tipo de verdad, la verdad sintética. Me estoy refiriendo al texto, por ejemplo, lo pueden leer ustedes, de La ventana indiscreta, de Pablo Huerga, que dice que el cine puede alcanzar verdades sintéticas. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso y bueno, eso ya lo sabe Huerga, aunque no me lo ha... Como calla, supongo que otorgará la crítica. No me ha dicho nunca nada. Bien. Bueno, pues... sí, estamos todavía. En las artes, las verdades, como les he dicho, no son estas verdades, pero sí que hay otro tipo de verdades. Para decirlo rápidamente, ¿no? Si acudimos al texto de Gustavo Bueno, Televisión, Apariencia y Verdad, y acudo a ese texto porque estamos en el ámbito de las técnicas, de las tecnologías, de las artes, allí Bueno habla de 11 modulaciones distintas de la verdad, dependientes también de esas metodologías que hemos señalado antes. Cuando las verdades que tienen en cuenta se acercan a las ciencias alfa, a las metodologías alfa, perdón, pues entonces serán unas verdades que tendrán que segregar de alguna manera el sujeto, puede ser que total o parcialmente, pero por eso se asemejan a las alfa, porque en las verdades, en las identidades sintéticas de las metodologías alfa 1, el sujeto está totalmente segregado. Entonces, si estas verdades tienden a que el sujeto desaparezca, se separe, ¿no? Se segregue, por así decir,
pues estas verdades serán impersonales, mientras que las verdades que no segregan el sujeto serán verdades personales. Hay 11 modulaciones en el texto de Bueno sobre la tecnología de la televisión. Cuando yo escribo sobre cine, reconozco las 11 señalando que la única que no aparece en el modo de hacer cine, en la tecnología cinematográfica, es la verdad de apercepción, porque el cine nunca podrá ser como la televisión formal, ¿eh? Pero el resto de verdades sí pueden estar. Entre las personales podemos tener verdades de consenso, verdades de acuerdo. Entre las impersonales, pues si está el sujeto totalmente segregado, habrá verdades lógico-matemáticas, ¿no? Y si está parcialmente, pues verdades pues, de resolución, de acción. ¿En todas las artes están estas modulaciones de verdad? Pues no, porque se adecuan muy bien a lo que pasa en televisión y en cine, pero no se adecuan. Bueno, habría que buscar cuáles son las que podemos encontrar en pintura, en escultura, en arquitectura. Eso sí, les voy a decir, en literatura sí estarían, tanto como están en el cine, porque el cine está representando lo que está en el guión cinematográfico o en una novela de un autor, ¿de acuerdo? Vamos, que sin literatura no habría cine, eso de entrada, ¿eh? O sea que estas verdades, desde luego, estarían en la técnica literaria también. Bueno, estas cuestiones en relación al arte ya hemos visto que alguna conexión con la estética. Vamos directamente ahora a la segunda idea de la diagonal, que es la estética. Bueno, pues las ideas estéticas surgen en un periodo bastante cercano, ¿no? Podríamos decir que hace poco más de 200 años, ¿eh? Antes no había, la idea de estética no estaba en el acervo, ¿eh? de ningún idioma, además. Y sin embargo ha tomado el protagonismo de todo lo que tiene que ver con el arte desde entonces. Desde luego que no surge de la nada, ¿no?, la idea de estética, porque todas las cuestiones relevantes que se están expresando en este ideario estético pues ya tienen un anclaje en la filosofía, por ejemplo, de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, si leemos la Suma teológica, pues allí está tratando lo que hace el hombre con las manos, lo está tratando como causas segundas. La causa primera sería Dios, las causas segundas serían los hombres, y entonces el hombre está adquiriendo un carácter de creador en la filosofía de Santo Tomás. Bueno, pues este carácter de creador que podemos leer en la Suma teológica es el carácter que va a tener el artista, a partir del periodo romántico, vamos a decir, ¿no? Porque es el fundamental en relación a estas cuestiones de la estética. Bueno, la estética va a ser pues un nuevo modo de conocer la acción humana, pero no, ahora ya va a dejar de lado el hacer cosas con las manos, porque en lo que se va a fijar sobre todo es en las potencialidades anímicas. Las potencialidades anímicas van a ser aquí las protagonistas. Vamos a hablar de dos personajes sobre todo fundamentales. Uno es Tetens y el otro Baumgarten. Tetens es un filósofo, uno como otro están en la estela de la ilustración alemana, ¿no? Los dos tienen mucho que le deben mucho a la filosofía de su maestro, Christian Wolff. Tetens va a ser el introductor de una idea precisamente de una de las facultades anímicas. Hasta Tetens solo se consideraban pues dos facultades anímicas: la volición, la voluntad de hacer cosas, la vis appetitiva, en latín, y la de conocer, que tendría que ver con la vis cognoscitiva. Entonces, lo que introduce Tetens es la facultad del sentimiento. El sentimiento, en alemán, el término alemán es Einfühlung, el Einfühlung. Bueno, por comentarles algo, lo que pasa es que me tengo que desplazar en el tiempo. Estas ideas de Tetens van a ser las protagonistas pues, del arte romántico, como les digo, sobre todo en pintura. Si pensamos en la pintura naturalista, lo que están diciendo estos pintores naturalistas del siglo XVIII-XIX es que el sentimiento del autor se va a introducir o se va a hacer uno solo con
con la obra de arte, ¿no? Si está pintando un paisaje, pues este paisaje, las emociones, los sentimientos del autor, al hacerse uno con la obra, pues esos sentimientos van a estar en la propia obra, en la propia obra. Estas cuestiones no se hablaba antes, ¿no? Se hablan a partir de este modo de entender lo que es la estética, ¿no? que acaba de surgir. Estas ideas luego se traspasarán al ser humano, ¿no? Y el sentimiento, el Aifilun, a principios del siglo XX, se expresará como empatía, la idea de empatía. En vez de ser la obra de arte, será el sujeto, el otro, y además esto tendrá muchas involucraciones en toda la filosofía del siglo XX, en la fenomenología sobre todo, ¿verdad? La idea del otro y luego en el existencialismo. Bueno, esto solo es una pincelada, ¿no? Porque además me he ido porque hay que recuperar el origen del término estética, que sería el otro autor que hemos mencionado. Yo creo que muchos de ustedes ya han oído hablar de estas cosas, pero es preciso señalarlas, ¿no? El que introduce el término estética, bueno, estética lo utilizará Kant, ¿verdad?, en la crítica de la razón pura, pero al introducir la palabra estética Kant en la crítica de la razón pura, se está refiriendo a lo que llamaba Baumgarten gnoseología inferior, que era el conocimiento que tenemos con los sentidos. Baumgarten había señalado que hay dos modos de conocer, el conocimiento de los sentidos y el conocimiento de la razón, vamos a decir, del entendimiento. Y son dos formas de conocer muy diferentes. Esto es lo que dice Baumgarten. Esto lo tomará Kant y llamará esa gnoseología inferior estética trascendental. Y al conocer con el entendimiento, con la razón, le llamará analítica trascendental. Y esta duplicidad pues también la continuará Hegel, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Porque la idea del entendimiento es tanto de uno como en el otro. La idea de razón estará en la dialéctica hegeliana, igual que está en la analítica de Kant. Bien, pero esto no es nuevo de todas maneras, ¿no? Podemos decir que Baumgarten, cuando desarrolla estas ideas, pues está atendiendo a lo que ya había dicho Aristóteles, porque Aristóteles había señalado que en el alma, bueno, había señalado que había tres funciones, pero con relación al conocimiento dos son las importantes. La función sensitiva que tendría el hombre junto con el resto de los animales, ¿no? Y la función racional que la tendría solo el hombre. O sea, estas dos, esta gnoseología inferior y gnoseología superior, que serían la estética y la analítica de Kant, tendrían el referente de los dos modos de conocer aristotélicos, ¿de acuerdo? Por otra parte, bastante diferente a lo que decía Platón, ¿no? En Platón solo había un modo de conocer, solo conoce el alma, y hay una frase muy famosa que la ha repetido muchas veces Gustavo Bueno, de un neoplatónico que les sonará a ustedes porque era el médico Galeno, ¿no? No es el ojo el que ve, porque el ojo no puede conocer, el ojo es un sentido que es del cuerpo, no es el ojo el que ve, sino el alma a través del ojo. Solo hay un conocimiento y ese conocimiento está en el alma. Este modo de expresar el conocimiento lo tomará Descartes, ¿verdad? Lo tomará Descartes en su gnoseología. La gnoseología de Descartes es la misma de Platón. No así en la ontología, porque la ontología de Descartes es una ontología dualista. Por un lado estará la extensión, que es el cuerpo, y por otro lado estará pues el pensamiento, ¿no? Que es el alma. O sea que en ese sentido, pues Descartes está atendiendo a lo que aprendió en el colegio jesuita de la Fletch, ¿verdad? Las ideas aristotélicas. Bien, el materialismo filosófico pues estaría mucho más cerca de ese modo de conocer de Platón, porque lo que asegura es que no que conozca el alma, porque no hay alma, pero si no hay alma ya no puede haber dos modos de conocimiento, ¿de acuerdo? Solo hay un modo de conocimiento que penetrará a través de los sentidos, desde luego, pero es que saber y hacer son la misma cosa. Si nosotros pensamos, estamos operando, ¿verdad? Y hacer algo con las manos es conocerlo. O sea, que es solo no hay un modo de conocer doble, como decía Kant, como había dicho Baumgarten antes, o como había dicho el mismo Aristóteles. Bien.
Vamos ahora a centrarnos en las conexiones duales que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, en parte, a lo largo de todo lo que les estoy diciendo, estamos viendo cómo se van coordinando el arte con la estética. De la política ya hablaremos más adelante cuando toque, ¿no? En el sentido de la diagonal que estamos siguiendo. En la época que hemos señalado, la época del romanticismo, podemos hacer una separación que se hará drástica entre lo que es el realismo y lo que es el naturalismo. Antes nos hemos fijado en el naturalismo para hablar del sentimiento, ¿verdad? De la Einfühlung, ¿no? Alemana. Pero hay una tendencia a separar del naturalismo cuando ese naturalismo lo que busca es el ideal de belleza. Es más, el realismo va a ser el ideal romántico de belleza, mientras que el naturalismo, aunque, como les he dicho antes, en los paisajes podía encontrar esa belleza, ¿no? El artista o sentir la belleza, ¿no? Porque palpita, ¿no? El cuadro como si el cuadro le palpitara dentro, ¿verdad? En el naturalismo, aparte de la belleza, puede encontrarse, vamos a tratar la belleza como un valor, aunque sea un tanto antes de tiempo, ¿verdad? La teoría de los valores es una teoría del siguiente siglo. Si vemos la belleza como un valor, dentro de ese mismo valor estará su contravalor, que es la fealdad. Bueno, pues el naturalismo se separa de ese realismo en que en el naturalismo puede haber también fealdad, puede haber fealdad. Aunque algunos autores que van a desarrollar sus tesis en ese momento no van a querer asumir nunca que la fealdad sea un valor estético. Y me estoy refiriendo nada menos que a Lessing, cuando escribe su Laoconte, ¿no? Lessing en el Laoconte va a decir que ni en la pintura ni en la literatura puede haber fealdad, porque esa fealdad saca al observador de su sitio y entonces no está representando la belleza y entonces no sería objeto artístico. Si la fealdad se presenta ante el observador, eso deja de ser ya objeto de arte. Bueno, esto es lo que dice Lessing y lo que dicen muchos autores de la época, pero podríamos poner muchos ejemplos que consideramos arte y que está lo feo presente, y no solo a partir de este momento, sino mucho más atrás. Podemos pensar en Velázquez, por ejemplo, ¿no? Velázquez no pintaba todo bonitos vestidos adecuados a cánones de belleza, o pintaba enanos, pintaba figuras deformes. Incluso si acudimos al Quijote y pensamos en la descripción de Alonso Quijano no se parece en absoluto a lo que vemos en los libros de caballerías o en las películas que podamos ver del rey Arturo, ¿verdad? Que son señores pues perfectos, ¿no? Con una musculatura pues digna de sus hazañas, ¿verdad? Incluso los que tienen allí como ayudantes, ¿no? Los escuderos, que todos quieren ser caballeros, son tan guapos y tan fuertes como los caballeros propiamente dichos. Y tenemos ahí a Sancho Panza, que no se ajusta en absoluto a ese canon de belleza, ¿verdad?, en su descripción. O sea que ese feísmo lo podemos encontrar a principios de la época moderna ya, pues en Cervantes. O si nos vamos incluso poco antes de que escriba Lessing, tenemos autores como Goya, que está pintando cosas horrendas en sus cuadros, ¿verdad? ¿Y quién no va a decir que esos cuadros no sean arte? Y después de Lessing tenemos a Zola, que si uno coge el libro Lourdes y lee las 2 primeras páginas le entran ganas de vomitar, porque es terrible las descripciones que hace Zola, ¿no? O bueno, por decir un autor de aquí, ¿no? Leopoldo Alas, hay un texto que igual lo han leído ustedes, que es Pipa, que también hace unas descripciones bastante horrorosas, ¿no? Bien, estas ideas de que la belleza no tiene por qué ser el objeto del arte, pues se desarrollan después del siglo XIX en autores de la corriente marxista como Walter Benjamin, ¿no? En su texto famoso, La obra de arte en la época de la reproductividad técnica, está haciendo, pues eso, una llamada a que lo feo también es parte de la estética. Y desde luego que nuestro maestro Gustavo Bueno, ¿no? Si acudimos, por ejemplo, si acudimos al texto Telebasura y democracia, allí hace pues una
está considerando la fealdad estética ya desde un carácter totalmente filosófico, ¿no? Porque se remite a Parménides cuando Platón, cuando en su diálogo Parménides pues nos está diciendo pues algo que se separa de sus ideas originales, ¿no? Del Fedón, ¿eh? La belleza, o en el banquete, ¿no? La belleza se relaciona directamente con el bien, ¿verdad? Y con esas ideas valores, ¿no? Porque el término valor se diferencia mucho de la teoría de los valores del siglo XX, porque las ideas en Platón valen, ¿no? Tienen agia es el término griego, ¿no? Pero vamos, que esas ideas, el carácter de las ideas, el mundo de las ideas, el primero es la belleza, Sin embargo, en el Parménides va a decir que en el mundo de las ideas también puede haber ideas como la de pelo o la de basura, ¿eh? O sea que está atendiendo precisamente a que la estética no puede dedicarse solo al logro o a tratar sobre la belleza, sino que tiene que tener en consideración lo feo, el feísmo. Bueno, también en la revista Erotemas, viene en una entrevista que le hacen en la revista Erotemas, bueno, sigue con esta misma explicación. Bueno, el criterio que propone bueno, podríamos decir estético, no, pero vamos a apartarnos, ¿no? El criterio que propone bueno no es el de la búsqueda de la belleza. El criterio que va a proponer bueno es que el artista lo que tiene que conseguir es la sustantividad, la idea de sustantividad. No la de belleza, sino la de sustantividad. Bueno, si seguimos hablando de la belleza, estamos hablando de estética. Nosotros estamos acostumbrados a oír el término bellas artes. ¿Con qué podríamos relacionar el término, la idea de bellas artes con otros modos de expresar el arte que hemos señalado previamente? Bueno, pues las bellas artes pues tendría mucho que ver con las artes liberales, las artes liberales que se llaman así pues también desde el periodo romántico más o menos. Bueno, dice que porque se acuña el término liberal y como contradistinto de servil, concretamente en 1812 en los textos de la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento se empezará a hablar de arte de los señores, el arte liberal, y arte de los servilones, ¿no? Y arte servil, porque antes pues había otros modos de hablar de esas artes. Las artes liberales serían el ágere aristotélico, ¿verdad? Que tendría mucho que ver con otros modos de arte que también aparecen en obras clásicas, como la de Platón. Tendría que ver con el arte divino, con las musas, que no dejan de ser divinidades, ¿verdad? De arte divino habla Platón en el Sofista y de musas en el Lión. Muchas veces han salido a colación y vamos a seguir hablando de esas cuestiones aquí también. En el discurso de las artes y las ciencias, en sus lecciones sobre la querella de las artes y las ciencias, dice algo en relación a lo que acabo de mencionarles a ustedes. Bueno, ciñéndose sobre todo creo que al Sofista, que es donde surge la cuestión del arte divino, ¿no? Bueno afirma taxativamente que Platón creía en dioses, creía en demiurgos, O sea que Platón no es un materialista filosófico en absoluto, ¿no? Aunque haya explicaciones que encontramos en el mismo diálogo del Sofista que son muy aprovechables, ¿no? Porque se adecuan bastante a una explicación materialista. Bueno, incide pues en que en este texto, para ver cuál es el arte, la técnica del sofista, el punto de partida son realidades morfológicas, son los estromas, la caña de pescar, el arte mismo de pescar. Platón está incidiendo para desarrollar sus tesis, está yendo a las cosas concretas, pero sin embargo luego introduce el término del arte divino, igual que en el Ión había introducido pues el papel de las musas en el arte, ¿no? De la poética. Si hacemos una lectura materialista de Platón, lo que es necesario señalar es que la lectura materialista debe huir de esa adscripción divina del arte y que debe de sustentarse en lo que acabamos de decir, en los fenómenos, ¿no? Y en las elaboraciones técnicas, en esos estromas que hemos señalado.
En un texto que está publicado en el diccionario de Pelayo, dice algo parecido, bueno, a esto que acabo de señalar, porque, bueno, saca a la luz la metafísica desarrollada por los especialistas del arte y dice la siguiente frase: las cualidades estéticas se desvanecen más allá de los fenómenos. Más allá de los fenómenos no hay cualidades estéticas. No podemos hablar de arte divino, por tanto, desde los parámetros del materialismo filosófico. Hay un fragmento, un párrafo muy interesante que tiene mucho que ver con esto y que se relaciona con esta lectura de Platón, pero en un contexto diferente. En la teoría del cierre categorial, en la mitad del tomo 1, antes de que aparezca el cuadro de la clasificación de las ciencias en base a las modulaciones, de lo que hemos hablado al principio, bueno, nos habla de una lectura que hace Cornford de la expresión que Platón hace en el Timeo de las esferas metafísicas. Y entonces Cornford trata de separar la metafísica de Platón, diciendo que este desarrollo, estas explicaciones que da Platón, pueden tener un referente material, creo que dice Cornford, que nosotros diríamos estromático, ¿no? Y es justo la esfera armilar. Cuando Platón está hablando de las esferas, pues hay un referente que puede ser tocado con las manos, porque es una construcción hecha con las manos, que es la esfera armilar. Esta esfera que pululó tanto pues desde Ptolomeo hasta Kepler, ¿no? En la que se podían calcular los movimientos de las errantes y de los eclipses, ¿no? Haciendo cálculos mediante movimientos de giro de todas estas círculos ensamblados unos con otros. Entonces, la expresión de las esferas, podríamos hacer esa lectura no metafísica de Platón, atendiendo precisamente a ese objeto que es la esfera armilar. Bien. Otra cuestión relevante que tiene que ver con la estética y el arte a la vez es la cuestión de la finalidad, ¿de acuerdo? Desde el materialismo filosófico tenemos que afirmar tajantemente que la obra de arte no tiene finalidad, aunque esto hay que aclararlo, claro. Y bueno, en parte ya lo hemos dicho, no se trata de la estética, no se trata de hacer cosas bellas, también se pueden hacer cosas feas, ¿verdad? Lo hemos dicho. Ni la belleza ni el feísmo pueden considerarse como fines en sí mismos. En la obra estética, tanto la belleza como el feísmo, los valores estéticos, en una palabra, son reglas, serían el canon de la labor de cualquier artista. No la finalidad que se busca, sino lo que mueve a esa elaboración de alguien que se considere artista. Como ven, no estoy utilizando para nada la palabra creador, ¿no? Bien, si se desconecta, ¿no?, de esta regla, ¿no?, de este canon, entonces pues la obra de arte pues no podrá llegar a esa sustantividad que hemos señalado antes, ¿no? Y podríamos decir que será un mero constructo neutro, ¿de acuerdo? Los valores estéticos son relevantes, ¿de acuerdo? Pero en esa construcción, por eso los fines que sí que hay que tener en cuenta en cualquier elaboración técnica, en cualquier elaboración artística, van a ser los fines del que está actuando, del que está operando. Son finis operantis. No hay un fin de la obra de arte en sí, porque sería como decir que es la divinidad la que está ahí presente, que es la musa la que ha hecho el arte, y entonces sería un fin de la propia obra, no del que la está haciendo, Los fines en la obra de arte siempre serán del que está manipulando lo que sea, si es mármol, o si es una cámara de fotografía, la cámara de fotografía, o la luz, ¿no?, para que salga bien la imagen o mal. Bien. Como les he dicho, la finalidad es una finalidad que siempre será, por tanto, propositiva, ¿de acuerdo? Lo que se propone hacer el autor. La finalidad propositiva es la que está implicada en cualquier
obra y por tanto en la labor del sujeto operatorio, el sujeto que está haciendo lo que sea. Y solo desde una perspectiva teológica, como les he dicho antes, ¿no? O desde una perspectiva de la idea de belleza como una cosa eterna y que siempre estaba ahí, podríamos hablar de finis operis en las obras. Bien. 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 La tradición alemana, antes hemos hablado de que el hombre como creador está ya implícito, ¿verdad?, en la filosofía de Santo Tomás. Bueno, pues esto es lo que ha cuajado en la filosofía alemana del siglo XIX. La tradición alemana, defiende la labor del artista como el genio, Sin embargo, lo que dice Bueno, por ejemplo, que esto no se lo he dicho antes, pero es que aquí habría que marcar bien la diferencia, ¿de acuerdo? La belleza no depende del arte, sino de las cualidades del producto o del ingenio, que no es lo mismo que genio, porque el ingenio es como el del ingeniero. Un ingeniero no es un genio. Un ingeniero ha tenido que formarse, ha tenido que ver obras de otros, porque si no son imposibles las análisis para hacer prolepsis, para hacer proyectos. O sea que no hay genio, porque el genio es pasar el papel de las musas o el papel de Dios al sujeto, al artista, al sujeto trascendental kantiano, en una palabra, ¿de acuerdo? Entonces, la tradición alemana pone el acento en este genio, ¿no? En el sujeto trascendental, en el espíritu creador. Esta tradición romántica, pues va a tener, aquí hablamos el año pasado de Deleuze, si había alguno de ustedes el año pasado. Y esta tradición pues se va a desarrollar, ¿no?, en el siglo XX, pues en autores, pues muchos autores, ¿no? Y por mencionar algunos, ¿no? Si nosotros leemos la estética de Adorno, la vamos a ver ahí. Vamos a ver la expresión del hombre como creador, o si atendemos a la estética de Deleuze, que es del que hablábamos el año pasado, ¿verdad? Si se acuerdan ustedes, ¿no? Concretamente, ¿qué dice Deleuze? Deleuze dice algo, señala Deleuze que lo que conecta el arte con la ciencia y con la filosofía es que todas ellas son creadoras. La filosofía crea, la ciencia crea, el arte crea. O sea que Deleuze es que se va más allá y todo, ¿no?, de la técnica. Se va a todas las modulaciones de la técnica, del saber, quiero decir. Bien, este modo de entender es lo que llamamos subjetivismo expresivista. ¿De acuerdo? Subjetivismo se expresa, es una expresión de las obras desde el sujeto. Bueno, pues es todo lo contrario de lo que desde el materialismo filosófico pues señala el propio Bueno y que es la doctrina, ¿de acuerdo? La doctrina del materialismo filosófico frente a ese subjetivismo expresivista presenta lo que llamamos el objetivismo estético. El objetivismo estético. ¿Qué es el objetivismo estético? Bueno, pues lo que defiende el objetivismo estético es que el arte no expresa afectos, no puede expresar afectos o sentimientos, no puede expresar emociones. Lo que hace el arte es determinarlos, o podemos ir más allá y decir que lo que hace el arte es representar, los representa, ¿de acuerdo? Por ejemplo de Bueno, una obertura escrita por Händel, ¿no?, la famosa de Otón de Germania, no expresa el poder, Lo que hace es representar el poder, lo representa. En las obras de arte hay representación. Los componentes representativos del arte, de este objetivismo, serán los que produzcan los sentimientos. Los sentimientos derivarán precisamente de eso que se ha representado en la obra en concreto, ¿no? Y entonces los sentimientos subjetivos no se niegan, pero lo que pasa es que no están en la obra de arte, sino en la obra de arte solo representa de tal manera que luego surgirán esas emociones en el que las vea. Bien. O sea que no podemos negar los componentes subjetivos, ¿verdad? Pero hay que marcar que son derivaciones de esas representaciones. Las morfologías sustantivas del arte, que estarían producidas técnicamente, tecnológicamente, o las naturales, da lo mismo, las morfologías sustantivas o las naturales, las dos pertenecen al mundo.
pertenece a M. Subi, que le llama el materialismo filosófico. Están en el mundo, no están en el cielo y derivan del cielo, ¿no? De tal manera que cuando Homero dice lo que dice es porque vienen de otro lugar. No. Esa obra de arte es producto de un señor que la ha realizado. Es un producto tecnológico, ¿eh? Y desde luego que tanto las naturales como las artificiales tienen esos valores estéticos, ¿no? Esos valores estéticos están ahí, están marcando lo que van a reproducir. Hay un ejemplo que pone bueno, yo creo que es en la Fe del Ateo, que es el comparar una sonata de Mozart con el esqueleto de un estegosauro, que podemos ver en un museo, ¿no? Esto es un poco controvertido. Vamos a ver si soy capaz de expresar lo que quiero decir, porque esto es una controversia que tenemos en nuestro sistema y que está muy viva y en la que se están dando dentelladas a algunos miembros respecto de otros, ¿no? Vamos a ver, Bueno dice en esta obra que una sonata de Mozart y la morfología ósea de un estegosauro soportan esos valores estéticos, ¿verdad? Y que no pueden entenderse en el ámbito de la naturaleza. No pueden entenderse. ¿Cómo ha surgido un esqueleto de un estegosaurio? No sé. ¿Cómo ha surgido una sonata de Mozart? Que sabiendo las mismas cosas que conoce, pues yo que sé, Salieri, pues sin embargo le sale una cosa que ¿cómo es esto, no? Entonces, bueno, para expresar que esto no tiene explicación, entonces menciona la materia ontológica general, la menciona, pero precisamente para decir que no hay forma de explicar, esta cuestión, ¿no? Que no podemos comprender cómo puede surgir estas diferencias, ¿no? Y esto me trae a la memoria cuando Bueno da unas conferencias sobre finalidad y teleología, algo que tiene muchas similitudes y que creo que nos puede ayudar a entender esto, que no podemos utilizar la materia ontológico general para tratar de decir esta es la explicación. Yo creo que la materia ontológico general no está explicando nada. Y es más, cuando Bueno la menciona es precisamente para decir que no tiene explicación, que no puede dar una explicación. En las conferencias sobre finalidad y teleología, en la última, nos está hablando precisamente de la finalidad propositiva de cualquier hombre, ¿no? Cualquier cosa, para hacer una obra de arte o para poder ir a Madrid. Para poder ir a Madrid, si yo estoy aquí, pues me lo tengo que proponer, y entonces me lo tengo que proponer, entonces tengo que levantarme, tengo que ir al coche, lo tengo que poner en marcha, tengo que hacer esos fines operantis, ¿no? Tengo que hacer operaciones. La finalidad propositiva habla de operaciones. Sin embargo, cuando pensamos en el desarrollo de una molécula que va a generar un ser vivo, cuando la mórula se va separando, blástula, gástula, no sé si han estudiado biología. Bueno, ahí se están dando duplicidades de células y en esas células primero se da la meiosis y luego se da la mitosis. Y en la meiosis lo que hace es que los cromosomas pasan a ser la mitad de los que había antes. Y entonces, ¿qué pasa? Que la naturaleza tiene finis operantis. Y entonces dice, bueno, no acude a la materia ontológico general para explicarla. ¿Qué dice Bueno? Y dice, no lo sé. Hipótesis no finjo hipótesis, no puedo decir nada. Es más, si hubiera mencionado la materia ontológico general sería precisamente para decir que no se puede saber por qué hace eso la naturaleza. ¿Por qué ha hecho la naturaleza un esqueleto de estegosauro? ¿Por qué en la meiosis se reducen los cromosomas a la mitad? ¿Quién puede explicar eso? Gustavo Bueno nunca lo explicó. Y yo tampoco, desde luego. Bien, bueno, ya hemos introducido el arte sustantivo y creo que toca hablar un poco de ello. En la Fe del Ateo nos dice que tanta belleza se puede encontrar en el arte servil, ese del fagere que decíamos antes, de lo que se hace con las manos, como en el arte liberal, ¿no? Y dice algo también muy interesante, ¿no? Para marcar la diferencia entre el arte sustantivo o de las construcciones técnicas o artísticas que no lo consiguen, ¿no? Dice, el arte servil no se enfrenta sustantivamente al público como realidad extraña o enigmática. O sea, para que sea, está diciendo esto, bueno,
Para que haya arte sustantivo tiene que haber algo inexplicable, tiene que haber una realidad enigmática. Al utilizar aquí lo nominal es la realidad. Si la realidad tiene unas formas morfológicas, entonces esa realidad desde luego puede ser conocida. Pero cuando la realidad no tiene esas formas estromáticas, esas morfologías, ¿qué podemos decir de ella? Nada. Por eso dice que es una realidad extraña, una realidad enigmática. Quiero incidir en esta frase de Bueno porque hay una tendencia últimamente que quiero sacarla a la luz y que, por cierto, con nosotros venía un compañero que se ha puesto malísimo y lo hemos tenido que dejar en el hotel, que es Daniel Fernández. Espero que no tenga gastroenteritis, porque a mí me la pegan siempre. Y estando en Santo Domingo de la Calzada, me hizo ver que en la conferencia que da Vicente Chuliá, creo que es la segunda, del martes, Vicente Chuliá habla de lo enigmático, del enigma. Y yo quiero hacer, que se lo digo a él, mi amigo Vicente, ¿no? Además de estas cuestiones, cuando las que he señalado antes, las he tratado con él vis a vis, ¿no? O sea que no creo que se enfade porque diga esto. Esto no se lo he dicho, o sea que si me escucha ahora en la grabación, pues quiero que lo vea, a ver qué piensa de lo que yo le quiero decir, ¿no? Que al decir un enigma o el enigma, yo creo que lo que está haciendo es que el adjetivo de la realidad, antes enigmático era un adjetivo y calificaba la realidad, y entonces la hacía que no pudiéramos decir nada de ella. Pero claro, si se habla del enigma, pues es que el enigma ya es el sustantivo, ha sustantivado el adjetivo. Y entonces parece que pudiéramos hablar de él, como si el enigma fuera la musa, o como si el enigma fuera la divinidad, o como si el enigma fuera la materia ontológica general. Yo creo que aquí hay un salto que no se puede dar, alegremente, y es precisamente esa sustantivación de lo que no es, o sustancialización de lo que no es sustancia, que es el calificativo de esa realidad que no podemos conocer. Bien, vamos a seguir. Me queda ya, bueno, hay que hablar de política algo también. Entre el arte divino, el arte liberal, las bellas artes, el arte sustantivo, que lo hemos ido mencionando, todas estas formas diferentes, que no es que sean totalmente distintas, podríamos decir que no es que deriven unas de otras, porque del arte divino no puede derivar nada, ¿no? Pero podríamos entender desde los parámetros del materialismo filosófico, pues separando la metafísica que puede haber en ello, podamos dar algunas razones, ¿no? de ese modo, ¿no? de expresión, ¿no? Bueno, pues podríamos ver que hay analogías de atribución entre todas estas, ¿no? El servil, el ágere, ¿no? Incluso la sustantividad. Bien. Lo que está claro, y lo reitero, es que la idea de arte divino de Platón en el Sofista, o las musas de Lión, pues es metafísica y es metafísica pues porque no deriva de ningún sitio, porque no hay ningún saber previo que lleve a que ese arte divino se lleve a cabo. No hay nada previo antes y esto se aleja totalmente de lo que puede expresar, de lo que expresa que es el arte sustantivo, el materialismo filosófico. Totalmente, ¿no? Concretamente. Bueno, dice Bueno, ¿no? En la fe del ateo. La idea de sustantividad puede usarse para reinterpretar filosóficamente el arte divino de Platón. Esto lo señala Bueno. Y en lo que quiero incidir es en lo mismo que incide Bueno, y que ya lo he dicho al decir que el arte divino no deriva de nada previo, ¿no? Concretamente, para centrarlo, y con esto acabo la parte de la estética en relación al arte. A ver, esta sustantividad, la sustantividad expresada por el materialismo filosófico, el arte sustantivo, no es la fuerza divina en absoluto, ¿no? Actuando en el artista. Lo que actúa en el artista es la tradición, que ya lo hemos señalado antes, cuando hablábamos del ingeniero. El ingeniero no es un genio, ni es Dios haciendo arte. Para que haya arte tiene que haber una tradición anterior, porque sin ella no hay obra de arte sustantiva. Es imposible, porque sería arte divino. No tendría un referente anterior. Bien.
Bueno, vamos a la política y esto lo voy a hacer ya rápido porque llevamos 1 hora. Entonces, ¿qué podemos decir de la política? Pues en relación con el arte Bueno, pues ¿hay arte antes de la conformación de los estados? Podríamos decir, ¿no? Así, a grandes rasgos. Pues sí, hay técnicas. Cuando uno acude a Las Caus o a Chauvet o a Altamira, ahí hay pinturas, hay una técnica pictórica, hay arte, algunos le llaman, ¿no? Algunos dicen que Altamira es la Capilla Sixtina, ¿verdad? ¿No? Del arte prehistórico. Desde luego que hay formas artísticas, ¿verdad? O incluso podemos pensar en los propios instrumentos que se han encontrado en las cuevas, ¿no? Que algunos las relacionaban con construcciones divinas o construcciones del rayo, ¿no? Así se les llamó en primer lugar a las hachas. Un hacha de Siles es un objeto técnico, ¿verdad? O sea que, claro que hay arte, hay técnicas antes de la conformación de los estados. Lo que pasa es que estas artes eran mucho más complejas en el momento que se consolidan. En el momento que los hombres empiecen a organizar entre ellos, entonces surgirán construcciones técnicas mucho más complejas, muchísimo más, construcciones artísticas. Podemos ver los monumentos megalíticos, ¿verdad? Para levantar un pedrusco de esos o para poner la piedra en un dolmen por encima hace falta mucha gente, hace falta una organización social. No le vamos a llamar un estado, pero protoestados podríamos decir, ¿verdad? Bueno, y en el contexto de los estados pues se ha desarrollado la arquitectura, desde luego la escultura, la pintura, ¿eh? Lo que pasa es que hay pocas pinturas pues, de Mesopotamia, ¿no? O de los caldeos, pero sí que hay arquitectura que puede ser observable, ¿verdad? Y ya si nos metemos en el mundo griego, pues ya, entonces ya tenemos la poesía, la poética, el teatro. Aquí vemos también, si acudimos al teatro, también podemos ver un ejemplo de choque, ¿no? De choque de diferentes estados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando surge la tragedia surge en el contexto de Atenas. No sé si ustedes están al tanto, ¿no? Cuando en el siglo VI antes de Cristo pues se transforman las fiestas báquicas, se hacen celebraciones, Pisístrato está en el poder, entonces es el primero que hace certámenes de tragedias, ¿no? Con Tespis es el primero que pone a hablar a un dragoi, de ahí viene la palabra tragedia, ¿no? Un dragoi era un bailarín que en vez de que el coro trágico sea el que narre la obra, pues entonces hay un dragoi que se hace personaje, bueno, así surge el teatro, surge la tragedia, ¿no? Pero en estas tragedias, que vendrán luego a desarrollarse en estos certámenes, y que tenemos pues autores muy conocidos, ¿no? Como Sófocles, Esquilo, ¿verdad? Eurípides. Si entramos en ellas a leerlas, vemos que el Estado que se lleva la palma, ¿no? Y en el que en ellas se muestra que es el hegemónico, es Atenas. Si leemos... ¿cómo se llama el que se arranca los ojos? Edipo en Colono, en Edipo Reino pues se desarrolla en Tebas, pero Edipo en Colono se desarrolla en Atenas, va al nido, al centro de la cultura griega, ¿no? Porque Colono es una población de extrarradio, ¿no? Y ahí va a hablar con los atenienses porque son además los únicos que pueden entender, pues yo qué sé, lo que le ha pasado, por así decir. Cuando Orestes mata a su padre, ¿verdad? Perdón, a su madre, porque su madre había matado a su padre, pues donde se celebrará el famoso juicio contra Orestes, que se narra en la Orestea, pues es en Atenas también, porque Atenas es el foco cultural de todos los territorios, y Atenas está contra los tebanos, está contra los espartanos. El arte se desarrolla en cada uno de los estados, y de una forma diferente a los otros, para separar y para marcar diferencias. Bueno, por incidir y no solo hablar antes de los cristianos y los musulmanes, ¿verdad? Bueno, esto podríamos decir la relación del arte con la política. Y para ver la relación del arte con la estética, rápidamente, 2 ejemplos. Uno, que voy a mencionar el trabajo de Raúl Angulo. Cuando habla de la introducción de la estética en España, en lo que está pasando políticamente en España a finales del siglo, en el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX. Y es que nos dice una cosa muy interesante, Raúl Angulo, cuando
hay una confrontación ideológica en finales del siglo XIX de la cual hemos hablado mucho, que son pues las ideas cristianas de la neoescolástica y las nuevas ideas que han venido de la mano del krausismo, ¿eh? Y hay dos modos de entender la estética muy diferentes. Una estética krausista que depende de la metafísica krausista y una estética cristiana pues que depende de Santo Tomás y de otros desarrollos, ¿verdad? Y Raúl Angulo nos habla de un autor catalán que se llama Milay Fontanals. Y este Milay Fontanals lo que hace precisamente es introducir en las ideas cristianas, estéticas cristianas, introducir la filosofía nueva. ¿La filosofía de quién? Pues de Kant, de Hegel. Esto le llama Raúl, creo que es Raúl el que le da el nombre, la tercera vía. Y hay un personaje muy importante de la época que está dentro del marco de lo que se llama los neocatólicos, ¿no? Los neoescolásticos, neocatólicos, Marcelino Menéndez Pelayo. Marcelino Menéndez Pelayo defiende esta nueva estética. ¿Por qué? Pues porque le parece que estas ideas novedosas que vienen de Alemania pues son las que van a marcar la modernidad en el arte y todo lo demás. Este sentirse avergonzado de un sistema bastante potente como es el del tomismo para decir que está haciendo aguas y entonces se precisa un sistema mucho más potente que sería el racionalista de Kant es una constante en todos los autores escolásticos importantes de finales del XIX y del XX. Muy poco después, bueno, hablaría de uno de estos autores diciendo que es de este eclecticismo que han desarrollado estos autores, que es un pseudo-filósofo, por tirar de una filosofía menos potente, monista, para expresar ideas que no van a ser más potentes. Del que dice esto es José María Cajigal, cuando va a desarrollar la filosofía del deporte. Pero vamos, tal y como, de la misma manera, mutatis mutandis, que Bueno dice que Cajigal era un pseudofilósofo, nosotros podríamos decir lo mismo de Marcelino Menéndez Pelayo. Por eso, pues por encumbrar la filosofía racionalista, a finales del siglo XIX. Y otro ejemplo, y con este termino, es, por poner uno de ellos solo, ¿no?, de la relación de la estética y la política, pues lo que pasa en la Unión Soviética en el periodo de Stalin, ¿no? El realismo soviético que se desarrolla en la Unión Soviética lo lleva a cabo un señor que ya casi nadie lo conoce, que era consuegro de Stalin, que es que no sé cómo Zhanov, es que no sé cómo se pronuncia, porque es una Z, una H. Espera, a ver si soy capaz de leerlo mejor. Danov, este es consuegro de Stalin y es el que defendió lo que se llamó el realismo soviético. El realismo soviético que pues fue contra un montón de autores, pues el mismo Eisenstein, el crítico de Eisenstein que hizo que tuviera pues bastantes problemas, y a Rostropovich también, por ejemplo, y otros muchos, ¿no? Pues fue este famoso Zhanov, ¿no?, que además iba a ser el sucesor de Stalin, lo que pasa es que se murió antes que él, ¿no? O sea que tenía cada vez más peso político. Cuando muere Zhanov y luego muere Stalin, el realismo político de la URSS se viene abajo, a partir de los años 50. Y bueno, y a modo de anécdota, y con esto termino, era ucraniano y nació en una de las ciudades que más están nombrando ahora, es Mariupol. No sé si saben ustedes que desde los años 48 muere el Zhanov hasta el año 99, yo creo, Mariupol no se llamó Mariupol, se llamó Zhanov, por el tipo este. Bueno, pues nada, disculpen si me he alargado mucho, si les he aburrido, y ahora les doy la palabra. Gracias. José Luis, y nada, iniciamos ahora un turno de preguntas, de comentarios. Quien quiera opinar o decir alguna cosa. Sí, pues nada, felicitarte y eso, y yo no sé ya si hacer la mía o mi conferencia o no, o sea, porque lo tuyo está visto de una perspectiva y lo mío desde otra, pero vamos, que prácticamente son temas, claro, los mismos o para mí parecidos. Pero, no, bueno, por el tema de esta sustantividad y de las técnicas y tal, en el cine, ¿qué pasa con esta sustantividad? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, pues mira, yo creo que dentro de un mes o 2 meses va a salir el libro y la verdad es que es bastante controvertido. El libro va a salir con un prólogo de Tomás García López y yo creo que hay cosas que señalo en relación a estas cuestiones que, como yo creo que no, bueno, por lo que sea, están en confrontación, pues en el prólogo, pues dice algunas cosillas pues que creo que los que estén interesados pues verán, porque ahí ya se ve pues que esta confrontación que aquí he señalado, no había nombrado a Tomás, había nombrado a Vicente, ¿verdad? A Vicente Chuliá. Pues ahí también van a estar. O sea que el libro sale en medio de este lío, en medio de este gran mare magnum. He tratado de ser lo más diplomático, sería la palabra, pero es que es imposible. Es que o ves la cosa de una manera o la ves de otra, ¿verdad? Y bueno, en el cine, ¿dónde está la sustantividad en el cine? Si la hay. Si la hay, claro. Bueno, pues hay películas que desde luego que han sorprendido muchísimo. Y muchas películas hechas incluso las películas de Hollywood, ¿no? Podríamos, ahí está Miguel Ángel, muchas películas de John Ford son películas sorprendentes, ¿no? Que lo fueron en su época y que siguen pareciendo sorprendentes ahora, ¿no? Hombre, de tal manera que sea una realidad absolutamente extraña, pues yo creo que sería exagerar un poco, ¿verdad? Pero luego hay logros en el cine, pues de autores pues que te sorprenden, pero bueno, que sorprenden a unos y a otros nada, ¿eh? A otros simplemente no van siquiera al cine a verlos, ¿no? Es más, el cine tiene que ser, como no funciona el comercio en el cine no lo va a ver nadie. Y además es que, pues no sé qué pasará con el cine, pero bueno, yo una de las cosas que auguro es que en el momento que deje de haber público, y es a lo que abocan los videojuegos, ¿eh? A que el público sea un actante, ¿eh? Habrá cine, ¿eh? El cine de blanco y negro, ¿quién ve el cine de blanco y negro? No lo ve nadie ahora. De vez en cuando echas una película en un cineclub y ¿quiénes van? Pues los que vieron, yo qué sé, la película de Charlotte, hace 40 o 50 años se podían ver, ¿no? Pero la sustantividad en el cine yo creo que va a ser de las más efímeras, ¿eh? El cine lleva 100 años y puede que si hay logros sustantivos en el cine, puede que dentro de 100 años el cine desaparezca como cine, que ya no haya cine, que haya que ir ni siquiera a los museos, porque en un museo no hay cine, ¿no? Igual hay retrospectivas, pero irán al cine. Yo les pongo en el instituto a los chavales películas, pero no conocen nada, no saben nada, no les interesa el cine, no les interesa, bueno, les interesa el cine de ahora, las series. Entonces quizás, claro, es que el cine es una forma artística muy diferente de las demás, ¿no? Podemos llamar arte mixto, ¿no? Está la literatura, está la fotografía, podemos ver pintura en el cine, claro que sí, representaciones pictóricas en el cine. Pero en fin, que la pregunta que me hace es una pregunta muy delicada, ¿verdad? Porque esto de decir, este extrañamiento, esta realidad extraña, ¿verdad? Esta realidad, ¿cuál era el término? Ahora ya ni me acuerdo, ¿no? Enigmática, ¿no? Esta realidad enigmática que puede haber en algunas obras musicales, pues no sé, en el cine, la música que hay en el cine, hombre, si la separas, es más, puede ser una música magnífica, que puede resultar, si la oyes solo con unos cascos o en un concierto, ¿no? Te vas a un concierto en el que pongan película, pues yo qué sé, de Preisner, ¿no? Que era el músico de Kieslowski, ¿no? Preisner a mí me parece a otros les parecerá un mal músico, a mí me gusta mucho, ¿no? La música que hay en las películas de Kieslowski. Entonces Preisner, vas a un concierto y no sé, te puede gustar enorme, pero si Kieslowski hubiera sido un realizador malo, se hubiera cargado la música de Preisner, ¿no? Porque luego hay que saber encajarlas, ¿eh? La tarea del realizador, la técnica del realizador es el que puede hacer que estemos viendo algo que otro realizador pues podría hacer una chapuza, ¿verdad? En esa diferencia que consigue el realizador a la hora de contar la historia, en el modo de contar la historia, de esos valores, ¿no? De esas que pone en marcha a la hora de elaborar el producto, pues ahí está, puede estar la sustantividad ahí. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. No sé si te parece. Mira, cuando
los que escribían en Cahiers de Cinema empezaron a hablar bien de John Ford, pues entonces se ha visto a John Ford como un artista. Pero quizás si esta gente, Godard, Truffaut, no hubiera hablado bien de John Ford, quizás nadie estaría viendo películas de John Ford ahora. Igual estaríamos viendo películas de Wellman, que lo pusieron a caldo. Y ahora nadie habla de Wellman, por ejemplo. Bueno. Yo quería hacer una pregunta más concreta y creo que menos comprometida. Pero has afirmado que el cine sin literatura no existiría. Y yo quería preguntar si te refieres únicamente al cine dramatizado o englobas a todo el cine. Quiero decir, ¿podría existir el cine sin guión? Si necesitamos literatura para hacer cine, las primeras películas de Lumière, de los Lumière, habría que quitarlas, habría que considerarlas protocine. Solo eso. La verdad es que las películas de Lumière ahora se ven como si fueran objetos fetiches, ¿verdad? Nadie va a ver una película de Lumière más que haciendo un esfuerzo, pero también del Gordo y el Flaco. Son infumables, las películas del Gordo y el Flaco son infumables, de verdad. Y yo cuando era pequeño me encantaban, pero incluso las de Charlotte se salvan algunas, ¿verdad? Bueno, el tema de la literatura. Hay autores que tratan de contar, de hacer películas pues sin guión, sin literatura. Pero ¿quién va a ver esas películas al cine? El cine necesita público. Además es el público el que va a decir que se ha quedado extrañado ante semejante arte, porque lo que no puede hacer un autor es hacer arte sustantivo directamente, que creo que el otro día lo afirmó Álvaro González, que el autor puede hacer arte adjetivo o arte sustantivo. Yo me quedé un poco así. Yo creo que eso habría que matizarlo. Esto de hacer arte sustantivo directamente parece que sea arte divino. No, la sustantividad, pues eso, tiene que lograr esa realidad extraña, ¿no? Ese extrañamiento, ¿verdad? Bueno, pues este cine, sin literatura, pues que no va nadie a ver ese cine. El cine, para que exista como cine, pues necesita el público. Y además necesita que triunfe. Vamos, que haya mucho público y que dé mucho dinero, porque si no, la película además se va a quedar en un cajón. Y es que el cine, una de las facetas más relevantes, porque el cine es un negocio. Si no hay negocio, no hay cine que valga. No hay cine que valga. ¿La pintura es un negocio? Pues diferente. Ahora sí, se ha mercantilizado mucho, pero bueno, pero eso a gran escala, ¿verdad? Se ha transformado, en vez de bitcoins, ahora se volverán las pinturas, lo más seguro, ahora que desaparece el bitcoin. Y digo yo, porque las pinturas igual también pierden ese valor económico. Nunca se sabe cuál va a ser la mejor forma de, pues eso, de invertir, ¿no? Pero en cine inviertes para ganar dinero directamente. O sea, el cine es un producto, una tecnología desarrollada para ganar dinero. Y el cine que hacen autores, pues porque se consideran genios o artistas, que hay muchos, pero no lo ve nadie. Yo tenía un amigo que hacía películas en Talavera y no las veía nadie. Filmaba a su señora cogiendo flores, tal, sin guión. Y ahora cogía un rayo de luz y tal. Yo me preguntaría si eso es cine. Si no hay una historia que contar, algo que sea atractivo, es absoluto. Es como, el cine es casi como la fotografía, la literatura en el cine. Si no hay literatura, si no hay fotografía, si no hay música, la música también es absolutamente necesaria, porque no es lo mismo lo que te puede, la representación de lo que estás contando para generar emociones, que es lo que estábamos diciendo, con música que sin música. No es lo mismo. Incluso en las películas mudas había un señor tocando, o una señora tocando el piano, pues para representar algo que provoque, pues lo que fuera. Y la literatura, vamos, que si no hay guión, si no hay novela antes, si no hay lo que sea, no hay película. Yo es lo que pienso. Igual que si no hay fotografía, no hay cine.
Muchas gracias. Oye, totalmente de acuerdo con... Bueno, excelente tu exposición, Fajarnés. No, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente abundar en lo del concepto de sustantividad y adjetividad en el cine, que hay casos muy peculiares, que es el caso de España en los últimos 30 años, donde el cine que se hace generalmente es un cine subvencionado por estructuras políticas que a su vez controlan canales de televisión y plataformas mediáticas tipo Canal Plus, donde ahí el cine tiene una función que es la de contribuir a la autaxia a través de la distaxia. Es decir, como queremos implantar una España republicana, federal y simétrica, pues vamos a financiar un cine que, aunque no lo vea nadie, se pasa por televisión y entonces tiene una función claramente ideológica, o sea, claramente adjetiva. O sea, en España hay películas que solamente tienen ese sentido porque hay una serie de críticos que a su vez están comprados y pagados que van a decir, ¿qué gran película es esta? Yo lo veo en la estructura de cómo está construido un programa, por ejemplo, como Días de Cine, que es un programa pues como que lleva años en la 2, ¿no? Como se dice, Saber y Ganar, son esos programas que son ya una marca de la casa, pero una marca ideológica, que además gobierne, esté en mayoría el PSOE, como es el caso actual con los nacionalistas, o esté el PP, no son capaces de cambiar la dinámica, o sea, que tienen su propia recursividad, en este caso claramente ideológica, y que después hay películas que, y además que los propios actores están al servicio de ellas. Ahora, mira, hoy y mañana se va a estrenar una película pues también sobre la familia, el diálogo de padres e hijos, y entonces, claro, sale un crítico diciendo, no, es que esta nueva directora Nobel se parece a Bergman. Bueno, porque lo dice él, claro. Entonces quiero decirte que en España tenemos un caso muy peculiar, que es que no se puede desligar todo el proceso ideológico de la memoria histórica como proyecto ideológico político claramente concebido, con unos fines operantes muy claros, al cine que se está haciendo en España. Porque si tuviera que vivir realmente con la lógica del capitalismo más claro y más salvaje de la cuota de pantalla, pues tiene toda la razón Fajarnés, es que la gente no va al cine. Porque antes, por lo menos, el cine incluso cumplía una función social. Las parejas iban allí, se conocían, después de salir del cine ya era un motivo para tomar un café, o para ir a todavía hasta hace 20 años, pues cuando empezó el boom de los McDonald's, de las franquicias. Pero es que eso, ya ni eso funciona. Es que ya ni eso funciona. Y en los institutos funciona el cine a través de la televisión material como herramienta en la medida en que el director o la directora no te lo prohíba. Vamos a ver, cualquier libro de historia de la filosofía te va a recomendar una película como El oso en busca del fuego, porque es que claro, son películas que tienen un contenido sustantivo que va consustancial a la exposición didáctica, y subrayo lo didáctica, no pedagógica, de la teoría de la evolución de Darwin. Pero claro, como un padre diga, no, cuidado, que a mí esto me ofende, pues evidentemente va a depender del director o la directora que te diga, no, en clase no pongas más películas. Un caso como la película, la versión cinematográfica de El nombre de la rosa. La novela, eso lo decía Bueno, del 81, yo creo que es una de las mejores novelas del siglo XX hecha por un filósofo, porque Humberto Eco es un filósofo, en el fondo. O sea, es un experto en la estética medieval de Santo Tomás, que además utiliza los recursos de Wittgenstein y de Heidegger para construir los diálogos del nombre de la rosa. Después la película tiene su propio logos interno, que es también excelente. Yo creo que no hay profesor en España, tanto en filosofía como en historia, que desde el 85 para acá que se estrenó no lo haya pasado en vídeo. Ahora, hay claro la proyección de esa película, que además hay que justificarla en las programaciones didácticas, y más ahora con el tema de las competencias básicas, ya desde hace ya 10 años, pues claro, va ligado a una función adjetiva, que es yo pongo la película para que el alumno vea la diferencia entre la lógica aristotélica y la lógica nominalista. Ahora bien, ¿cumple esa función? Pues depende. Lo que dice, pues tiene toda la razón Fajarnés. Pues es que hay chavales que no atienden para la película o que no entienden nada. O a lo peor, que van a ir para casa y dicen, mira, el profe puso esa película porque hay una escena porno. La famosa escena de Hacho de Mail con la campesina, que en la novela no ocupa ni 10 líneas. En la película le dan un poco más de cancha, porque evidentemente una película como esa, que es una película filosófica, tiene que hacer una pequeña concesión al gran público. Porque si no, las salas no se llenan. Claro, en el plano epistemológico, el arte siempre es arte para alguien y para algo, como todo Thackeray y como todo Ajere. Entonces, yo también estoy totalmente de acuerdo con Fajarnés. No sé cuál va a ser el futuro del cine. Evidentemente, en España, el poco cine que se hace pagado por quien lo paga y con unas funciones claramente, pues eso, político-ideológicas. Quiero recordar, hace unos años, una directora intentó hacer una película titulada La mula, donde se veía un soldado de Franco
pues vamos, que parece que el personaje era un buen chico, ¿no? Y que tenía una mula que le acompañaba a lo largo de la guerra. Bueno, esa chica tuvo muchos problemas para estrenar esa película, simplemente porque no respondía a los cánones ideológicos de quien paga la película. Estamos, o sea, de quien financia el cine en España. Entonces, claro, ahí lo sustantivo y lo adjetivo pues depende de criterios totalmente ideológicos. Eso está claro. Son pragmáticos ideológicos, que después funcionarán o no funcionarán. Porque evidentemente dinero sala no da, ¿eh? Eso es porque se le financia y se le paga. Está claro, ¿no? Bien, gracias. De acuerdo. Luego hablamos del nombre de la rosa. De acuerdo. ¿Por qué? A ver, el cine de entrada, el grupo relevante, el grupo con los finis operantis relevante es el director o realizador, que es el técnico supremo, por así decir, el que va a tener que coordinar otras muchas técnicas, ¿verdad? El guionista, que es el que pone la literatura, y no puede, y es totalmente necesario, a veces el guionista es el mismo realizador, pero hace falta poner la literatura del cine impepinablemente, por eso es uno de los tres. Y el otro, la producción, que es muy variada. Tú has mencionado cuando los productores son las comunidades autónomas españolas, por ejemplo, ¿no? Que todos estos tienen finis operantis. Finis operantis, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? El realizador porque quiere ganar dinero, porque quiere que le aplaudan o por lo que sea, ¿no? Por cuestiones de honor o económicas o lo que sea. El guionista igual. El productor porque puede ganar dinero si es un productor, pues eso, individual, ¿no? Pues yo qué sé, porque tiene una productora de cine y lo que se dedica es al negocio. Pero si el que pone el dinero es el gobierno de Cataluña, pues va a hacer películas pues, de ese estilo, como has mencionado, o el gobierno vasco mismo, ¿verdad? Bien. Y luego están los otros técnicos, ¿no? Que son los que tienen que coordinar el técnico supremo, que sería el realizador, ¿no? El músico, el escenógrafo, el maquillador, pero un montón más, ¿no? Pues todas las técnicas que entran a formar parte y que por eso a veces acaba la película y estamos 15 minutos viendo tíos que están ahí haciendo cosas en la película, haciendo cosas, y cada uno está movido porque quiere conseguir algo, por eso se propone pues hacer bien su trabajo, ¿no? Bueno, o sea que por abundar en lo mismo que has señalado. Y respecto del nombre de la rosa, que yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque yo la he puesto en el Instituto El nombre de la rosa, pero luego siempre he dicho que es una película negro-legendaria donde las haya, pero donde las haya. Porque mira que lo que pasaba, es la España del siglo, es un momento del siglo XIV, ¿verdad? Pero España entonces va a despuntar y toda la lógica se va a desarrollar, la ciencia se va a desarrollar en España, y sin embargo al energúmeno que ponen ahí es a un señor de Burgos, y además el asesino. Joder, coño, que pongan a un alemán de asesino, a un tipo, no, a un francés, siempre los españoles, ¿no? Es que es la forma de hacer cine negro legendario. Los españoles son los malos, los borrachos, los pequeñicos, los feos, O sea que lo mismo que pasaba en el Hollywood de los años 40 o 50, llega un francés, un franchute, a Hollywood y sigue haciendo lo mismo. Ponernos a parir. No, por favor. Ya estoy un poco harto del nombre de la rosa. Bueno. Hola, Mónica. Ahora comentas algo así como la película no hay guión, o sea, la película sí que tiene un guión, algo así, o debe haber un guión, la literatura de la película. Y es que me vino a la memoria la clasificación que hizo David sobre las artes sustantivas, donde indicaba la importancia del lenguaje humano de palabras. En relación a lo que tú acabas de afirmar, deberías también a determinar que si hay literatura, por lo tanto hay lenguaje humano de palabras, y la clasificación del cine, y por lo tanto la significatividad del mismo, no sería igual si hay literatura y por lo tanto lenguaje, así es cine mudo, como acabas de comentar. Lo más parecido, es que no sé si te he entendido, bueno, la clasificación de David González no la tengo ahora en la cabeza, es la de Santo Domingo, la que no la tengo ahora en la cabeza. Pero bueno, una cosa te voy a comentar, ¿no? El cine no es lenguaje, no es lenguaje. No, me refiero a que si en el momento que en el cine hay lenguaje, claro, sí,
Bueno, sí, bueno, hay narración, es que el lenguaje es más abstracto, porque además no es lo mismo el cine que se hace en lengua española que el cine que se hace en lengua inglesa, porque el guión tiene que estar escrito en una lengua. No es que hay que separar lo del lenguaje de la lengua, del idioma. Vamos, porque esa novela está escrita en una lengua concreta. Pero dime. No, lo que parecería es precisamente cuando hablabas de lenguaje mudo, es decir, el cine mudo es un cine sin lenguaje, digamos, sin lengua o sin. No, era lo que hablabas o comentabas antes. Sí. Y me planteaba la relevancia en este caso cuando en el arte sí hay lenguaje. Me refiero si hay que hacer una obra de arte con título, como los explicaba el Ya. No sé si igual. Sí, ya te entiendo, ya. A ver, el otro día decía David, si lo recuerdo bien, que es muy importante si pones un título a la obra. Esto es totalmente diferente a lo que había dicho, por ejemplo, Bueno, ¿no? O sea, que ponerle un título a una obra o decir cuando estás escuchando una ópera y ahora suenan los cañones y entonces suenan tambores, por ejemplo. Entonces, es no dejarle al público que cumpla su función, porque estás dirigiendo la lectura que puede hacer de lo que está viendo, de lo que está oyendo. Bueno, no consideraba lo que consideraba, la importancia que le daba, o sea, le introducía dentro de la obra de arte, Álvaro González, el tema de ponerle título, el tema de esa literatura introducida en el arte pictórico, era en este caso, ¿no? Pues ahí yo lo que creo es que viene a confundir, es como, bueno, se reía un poco de ese tema cuando hablaba de Orbaneja, que como pintaba tan mal, en el cuadro había una mancha blanca y ponía debajo, esto es gallo. Entonces uno veía, en esa mancha blanca de Orbaneja veía un gallo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, no me acuerdo, había un cuadro horrible de los que enseñó, que debía de gustarle mucho a David, que era de cuadros, ¿no? Y decía, amanecer. Y te pone amanecer, pero si alguien hubiera puesto amanecer, ¿hubiera alguien visto un amanecer ahí? Yo creo que no, yo creo que ese lenguaje no es parte de la obra de arte. Yo creo que es un poco que nos toman el pelo, un poco, ¿no? Cuando nos dirigen para que entendamos lo que pasa. En el cine mudo, los gestos, exacto. En el momento que pones rótulos en el cine mudo ya es diferente. Es casi como si fuera el cine posterior, ¿no? El cine hablado. Porque te están explicando las acciones. No es que te estén explicando el cuadro, como el Orbaneja no. Están pasando ahí una serie de cosas que están dentro de ese relato que te está tratando de contar. Entonces, esos títulos, esos créditos que metían en medio de las películas de cine mudo, podríamos decir que es una precuela de lo que luego va a ser el cine sonoro, por así decir, ¿no? No puede ser sonoro, entonces tienes que leerlo. Es como también, la música también es un añadido externo, ¿no? Luego, cuando se meta el trozo de cinta, ¿no? En la que metes ahí el sonido, ya se mezclan las cosas y es otra forma, es el cine ya en sentido estricto, por así decir. Lo que pasa es que hablar de cine mudo, los gestos, decir que los gestos es una especie de lenguaje gestual, o sea, de idioma gestual, pues no sé si llamarle lenguaje. Una cosa sí es positiva. Espera, que vamos a atender. Una cosa sí que es positiva y que luego con el sonoro pues haría que el cine cada vez se deteriorara más. O sea, antes era podríamos decir más universal. Cuando surge el cine surge sobre todo no en el oeste, la zona de Hollywood y Los Ángeles, ¿verdad? Sino que es en la costa oeste, en la costa este, no en la oeste, perdón. y ahí está Edison y algunos otros, pero sobre todo Edison, es el que está haciendo ahí películas, ¿verdad? Además, Edison es el que quiere acopiar el negocio del cine, ¿vale? Y monta salas en la cual acuden todos los que acaban de llegar a los Estados Unidos. Porque al ser un lenguaje gestual, vamos a decir, pues podríamos decir que tiende a cierta universalidad que lo hace comprensible, por lo menos
hasta donde lleguen los gestos, porque luego cuando aparecían las cosas escritas, pues ya los polacos, si estaba escrito en inglés, pues no lo entendían, o los finlandeses, o los noruegos, o los daneses no lo entendían, ¿de acuerdo? Porque era una colectividad toda del este de Estados Unidos muy variopinta, de todos los que acaban de llegar, pues a la costa, sobre todo de Nueva York, ¿verdad? Italianos, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero claro, a esas salas de cine empezaron a ir en masa toda una mezcla de diferentes personalidades que habían nacido en lugares distintos del mundo. Antes de que surgiera el cine, que Edison trata de desarrollar este negocio, lo que había era teatrillos, pero cada teatrillo tenía que ser en un idioma distinto. Había teatrillos para los italianos, había teatrillos para los polacos, había teatrillos para los daneses. Me acuerdo del Padrino número 2. En el Padrino número 2 hay una escena en la que va Robert De Niro y están viendo una obrita en italiano. Seguro que os viene a todos a la cabeza, ¿no? Bueno, ya sabéis que luego, esto no sé, me parece que lo mencionó Miguel Ángel cuando habló Álvaro González, ¿no? No, esto salió en la última charla de... Bueno, ya no me acuerdo cuándo, ¿no? Porque es que los judíos son los que consiguen llevarse el cine a Hollywood. Todos los productores, esto lo dijiste tú, que lo dijimos también en Santo Domingo hace muchos años, cuando hablábamos de comercio. Los judíos son los que se llevan el negocio al oeste de Estados Unidos, los que montan las productoras, los Bros, los Warner, todos estos son judíos, los que fundan la Columbia, la Fox, todos son judíos. Bueno, y ahí sonoro, que el lenguaje mudo, el cine mudo sea un lenguaje, habría mucho que decir, porque en un principio yo decía que sí, porque lo dice bueno, bueno en las charlas de filosofía de la música, llega a decir, no me acuerdo en cuál de las, porque hay 12 dobles además, ¿no? En una de ellas dice que el cine mudo es un lenguaje. Porque claro, está hablando de que hablar de lenguaje musical no se puede hablar de lenguaje musical porque la música no es un lenguaje. Y no podemos hablar de lenguaje cinematográfico porque eso lo dicen muchos, lo han dicho muchos, pero yo me rebelo contra esa tesis en el libro, ¿no? Totalmente, anulo de que el cine sea un lenguaje. Y en el cine mudo habría que hacer matices, pero tendría que ahora recordar muchas de las cosas que hay ahí, pero más adelante pero vamos, no es un lenguaje del todo. El hecho de que los gestos puedan comunicar no lo hace un lenguaje cinematográfico. Porque el cine nunca es lenguaje. Porque no tiene esos símbolos, de un lenguaje. De acuerdo, muchas gracias, José Luis. Pues nada, iniciamos ahora en cuanto podamos montar un poco todo, la charla de Luis Carlos. Gracias. Gracias.